Buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 16 del libro de Proverbios, del versículo 10 al 15, y hemos titulado nuestro tiempo devocional en esta mañana como La sabiduría como manantial de vida. La sabiduría como manantial de vida. Vamos a leer la porción de esta mañana que nos sirve como texto para nuestro tiempo devocional. La versión Nueva Traducción Viviente dice, versículos 10 al 15, el rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. El rey detesta las fechorías, porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Bien, en esta porción de esta mañana estamos hoy ah, viendo que Dios odia la reprensión, que Dios odia el mal actuar, que Dios odia las malas actitudes, y esto provoca o hace que la reacción natural de Dios sea la reprensión. Por eso la reprensión aparece en la vida de aquel que hace maldad, aquel que comete pecado, y esta reprensión no le abandonará pronto. ¿Por qué? Porque él ha decidido vivir de esta forma, y esto provoca que su vida esté llena de esta reprensión, que esté constantemente sufriendo de castigo por parte de Dios, porque no desea cambiar de estilo de vida. Nada hay que pueda ocultarse a los ojos de Dios, ni siquiera los pensamientos del hombre. El burlador no tolera pensar seriamente dentro de su propio corazón. La persona que ha decidido hacer maldad muy pocas veces tolera el hacer un examen de conciencia, de examinar sus pensamientos, de exponerlos a la luz. Ni siquiera acepta consejo. Hemos visto en el transcurso de estos días que el necio no busca consejo, que el necio no está dispuesto a escuchar las palabras de reprensión. Incluso hemos llegado a ver que sus palabras traen muerte, que sus palabras traen desgracia, que su comportamiento llega a ser desastroso en toda manera. Entonces, nosotros vemos que el espíritu sombrío, impaciente e ingrato, brotando del orgullo y de la indebida ligazón a los objetos del mundo, hace que el hombre también esté intranquilo consigo mismo y con el prójimo. Es decir, no está contento con lo que tiene, ni tampoco está satisfecho, ni tampoco puede estar contento con lo que su prójimo está obteniendo. El hombre sabio procura ganar más sabiduría, creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo, pero la mente carnal reposa contenta, halagándose a sí misma. Algunos están en mucha aflicción y con espíritu acongojado. Hay que compadecer, orar y consolar a tales personas. Hay otros que sirven a Dios con corazón contento, y ello impulsa a su obediencia, pero ellos deben regocijarse con temor reverente a Dios. El camino por el cual Dios quisiera que fuésemos todos
sería la obediencia, que todos lleguemos también al conocimiento de Dios. En esta parte, como en ninguna otra parte de Proverbios, hemos visto que Dios aparece 9 veces en esta porción del versículo 1 al 11 y el rey 5 veces ahora en esta porción. La definición de la posición de un rey en una monarquía tradicional, lo que puede aplicarse a cualquier otro liderazgo político, tiene dos aspectos. Primero, tiene el temible poder final en palabra y en hecho. Es el rey quien tiene todos los argumentos como para establecer que su palabra sea vuelta ley, que su palabra sea vuelta el juicio. Segundo, está dedicado a la justicia y a la piedad. En Israel y en otros lugares, la última palabra sería contada como esencial a la idea de la monarquía tanto como la primera, aunque pudiera ser vista también como no meramente un asunto moral, sino de interés propio. En el contexto de los dichos sobre la realeza, vemos muy constantemente también ligado a la monarquía los aspectos de justicia, sabiduría, rectitud y humildad. Y se aplican estos al rey en particular. Esto es especialmente así cuando pensamos en las monarquías, cuando pensamos en los gobiernos, en el contexto de la actividad de Dios en el mundo. El entrelazamiento de las dos en el versículo 10 y 11 dice, el rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Estos ayudan a impedir que los pensamientos acerca de un gobierno justo y estar sometido a la enseñanza de la palabra de Dios no sean ideas separadas, no sean conceptos separados. Porque así lo hacen estas declaraciones. Porque ellas enfocan la soberanía y la justicia y las ubican en el mismo lugar sobre aquel rey, sobre aquel gobierno que está en eminencia. Es la intervención de Dios la que determina hasta dónde los planes son aplicados con efectividad. ¿Cómo se evalúan estas acciones? ¿Hasta dónde los planes serán prosperados? Y cómo factores aparentemente negativos se adaptan a un propósito. También determina hasta dónde la arrogancia del poder queda impune. Se evitan problemas y la diplomacia se vuelve eficaz. Las ideas funcionan en la práctica y las normas justas obran en los negocios. Humanamente hablando, las normas mercantiles eran responsabilidad del rey. En el versículo 11 así hace especialmente claro cómo en esta sección la posición del rey está siendo subordinada a la de Dios. Esto traería un importante mensaje a Israel en la época del primer templo, cuando tenían reyes a los que aquí son desafiados a gobernar de una manera que refleje el gobierno de Dios, como también se desafía hoy a los gobiernos del mundo moderno. Traería también un importante mensaje a Israel en el periodo del segundo templo, cuando eran gobernados por reyes extranjeros, de los que dice también que están al fin bajo el gobierno de Dios, un aliento a su vez para los pueblos de hoy controlados por poderes extranjeros. Hay que hacer una anotación muy puntual, hay que hacer una anotación en este contexto. El mal podríamos definirlo o debemos definirlo como apartarnos de los caminos rectos
de apartarnos de la presencia de Dios. Esto se vuelve una calamidad que resulta en pecado. Finalmente, lo que es abominación, lo que es desagradable a la vista de Dios, es que nosotros seamos desobedientes, que nosotros estemos apartados de sus enseñanzas, que no seamos y que no estemos dispuestos a seguir sus enseñanzas de vida. Eso corta nuestra vida, eso corta nuestra experiencia de gozo. En los versículos 12 al 15 tenemos dichos que tratan de las responsabilidades del rey. La historia revela cuán lejos de este ideal ha caído la realeza, pero el cuadro permaneció delineado más claramente por los profetas y cumplido en la realeza de Cristo. Vimos en Cristo el cumplimiento de toda la ley. Vimos en Cristo cumpliendo todos los estatutos, todas las demandas de parte de su Padre. Y vimos en Cristo cuán bueno es estar delante de la presencia de Dios, cuán bueno es ser obediente. En estos versículos, Salomón se concentra ciertamente en los reyes y en sus funciones. Lo que dice en cuanto a los reyes es válido también para los gobiernos, para los funcionarios que están en eminencia, para cualquier hombre que está en liderazgo. Así como a los ciudadanos les corresponde honrar a su gobierno, también Dios espera que los gobernantes actúen como sus representantes, que hablen en asuntos civiles como sus portavoces y que les gobiernen con justicia. Al igual que los demás hombres, los reyes tienen que responder ante Dios, quien es el Rey de Reyes. Esto subraya una diferencia importante entre la concepción de los reyes del Antiguo Testamento y de las naciones paganas que rodeaban a Israel. El punto de vista de la Biblia era que los reyes no eran un tipo de seres divinos creadores de las leyes, tal como lo creían todas las otras naciones, sino que ellos mismos estaban sujetos a las leyes de Dios. El Señor espera que los gobernantes sean honestos. Ellos no pueden crear medidas, pesos y balanzas para satisfacer sus propios caprichos. Las pesas de la bolsa es una referencia a las piedras que usaban como pesas de medida. Los comerciantes llevaban esas piedras en bolsas. Entonces, lo que afianza a un rey es su posición para con Dios. Cuando detestan hacer el mal y siguen caminos de justicia, Dios los afianza. Es decir, les da seguridad. Estos gobernantes se complacen en la honestidad y se rodean de consejeros confiables. Los déspotas de la antigüedad poseían una asombrosa potestad de vida o muerte. Todo lo que tenían que hacer era decir una palabra y podían sentenciar a muerte a una persona. La Biblia da muchos ejemplos de esto. Varios provienen del libro de Esther, en el que vemos cómo ella, siendo reina, tenía que ser cuidadosa al presentarse ante el rey, no fuera que incurriera en su desaprobación. También vemos en el mismo libro cuando el rey se enfureció contra el alto dignatario, Amán lo hizo colgar de inmediato, en Esther capítulo 5 y Esther capítulo 7. Los hombres sabios sabían cómo aplacar la ira de un rey. La alegría en el rostro de alguien significaba que esa persona te miraba favorablemente. Cuando el rey te demuestra su favor, mejora tu vida. Sin embargo, lo más importante es que el Rey de Gloria nos las muestre. La bendición de Aarón dice: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24 al 26. Al hablar del rostro radiante de felicidad o de orgullo de alguien, estamos empleando una terminología similar a la de esta cita. En cuanto a la lluvia tardía que especifica en el versículo 15, esta lluvia de primavera, sin ella no se podría desarrollar el grano, no habría cosecha y no habría vida. De igual modo, sin el favor de Dios, no puede haber vida, ni física ni espiritual. Por eso es que en estos versículos vemos este manantial de vida concentrado primero en la palabra de Dios y segundo en el favor para con el rey. En el versículo 10 tenemos este proverbio que se puede leer en algunas versiones. Dice, adivinación está en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. El rey bueno puede juzgar casi como si tuviera el talento de la adivinación y pronuncia sus fallos con rectitud. Esto es una interpretación de este versículo. Parece o pareciera que el hombre sabio, el hombre diligente, el hombre que ha decidido seguir los estatutos a la manera de Dios, pareciera que incluso está adivinando. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando somos obedientes a sus designios, muchas de las cosas se van embonando, van cayendo por su propio peso y ese peso va generando que todas las cosas vayan tomando un espacio y un lugar. Así la palabra de los reyes o los reyes, cuando éste habla y lo hace como representante de Dios, lo hace como un regidor justo, trae bonanza a su pueblo, trae paz a su pueblo, trae abundancia, trae paz. Cuando es justo, cuando su peso y su balanza, cuando el rey establecía las pesas y medidas, debería estar pensando no en sus propios estándares, sino en los estándares que Dios ha establecido. Por lo tanto, todos debían obedecerlos. Usar pesas y medidas falsas implicaba desobediencia al rey y a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en falsedades? ¿Cuántas veces estamos, a veces, no solamente transgiversando la verdad, sino reteniéndola, no compartiéndolo con aquel que está en necesidad, no compartiéndolo con aquel que está necesitado? Y estamos reteniendo la verdad, la estamos negando. Y eso es desobediencia a Dios. Eso es grave. Los reyes aborrecen hacer impiedad y valoran la honestidad. Al menos debería hacerlo un gobernante justo y honesto. La deshonestidad e injusticia provocarán que el reino caiga. Los reyes deben amar la rectitud, no solo para sí mismos, sino también para los demás. La persona que hacía enojar al rey podía sufrir de pena capital. Solamente la sabiduría evitaba el enojo. El poder del rey es irresistible. El único recurso del culpable es tratar de apaciguar su ira. El versículo 15 nos muestra esta imagen, esta alusión
a esta lluvia tardía, a esta lluvia de primavera, que nos presenta la imagen o nos evoca la imagen de al haber provisión de esta lluvia, hay bendición. Cuando este favor está presente en nuestras vidas, estaremos bien, estaremos completos, tendremos abundancia. Entonces no desfallezcamos, no desfallezcamos. El modelo de un rey justo proviene del modelo de Dios. En cambio, el rey necio no tiene el mismo modelo y por lo tanto no tiene justicia intrínseca para gobernar. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos porque tengan sabiduría, porque tengan discernimiento, porque puedan gobernar basados en la palabra de Dios, porque tomen en cuenta estos principios y que estos estén en su corazón, que estén inundando su mente, que estén inundando sus pensamientos. Un rey todopoderoso puede contener una ira tan profunda que sea tan formidablemente como un ángel de muerte para el infeliz ofensor. Pero tan feroz como esta furia es que puede ser aplacada por el poder superior de la sabiduría. Cuando un rey está gobernado con la palabra de Dios, habrá muchos cambios, habrá muchas oportunidades para que el pueblo pueda observar la bondad de Dios a través de sus dirigentes. Aquel rey que está gobernado por la ley de Dios podrá emitir preceptos y veredictos basándose en algo sagrado, pues es sagrado el oficio para el cual fueron ungidos. De ahí que han de tener sumo cuidado a fin de no violar la justicia de sus pronunciamientos, pues entonces su boca comería transgresión. En el sentido técnico que encontramos en Levítico 15:15. El juicio es de Dios y por lo tanto en la categoría de lo santo. En consecuencia, la violación de la justicia es un sacrilegio. Estos versículos nos hablan de que la balanza y el platillo de justicia son de Jehová, y todas las pesas de la bolsa son obra suya. No se trata de justicia a modo, no se trata de emitir juicios que sirvan a objetivos mezquinos. No se trata de eso. El juicio es de Dios. Bajo la imagen de la balanza y los pesos se expresa la idea de que Dios ha fijado las normas de todo juicio justo y no está al arbitrio de los reyes y jueces el fabricarlas a su capricho para usarlas en el juicio. Al seguir con este pensamiento, Salomón nos lleva a pensar que el hacer lo que no es justo es malo en todo, pero en los gobernantes, se vuelve abominable. La forma para afianzar un gobierno es la justicia. Tuvimos un pequeño vistazo antier de este tema. Todo buen gobernante ama la sinceridad y la rectitud, por lo que le conviene poner en puesto de autoridad a hombres que hablan lo recto, pues no hay peores ayudantes en el gobierno que los parásitos y los aduladores. Estos dos versículos al final que leímos, versículo 14 y 15, muestran el poder de los reyes, el cual siempre suele ser grande, pero especialmente en los países del Antiguo Oriente, en los que gobernaban de forma absoluta y aún arbitrariamente y despóticamente.
Dichosos los pueblos en que la prerrogativa del príncipe no daña a la libertad del súbdito. Por eso se da aquí mucha importancia a los efectos, tanto de la ira como de la benevolencia del rey, así como al buen servicio que una palabra sabia puede realizar para aplacar la ira del rey. Se menciona como bendición especial a la lluvia tardía, porque al caer en primavera aseguraban la madurez de los productos del campo. Asegurémonos también nosotros de contar con ese elemento, con ese aderezo para nuestra mente, tener la bendición de la palabra de Dios. Y eso hará y logrará madurez en nosotros. Y estemos orando para que nuestros gobernantes tengan este elemento, anegando su corazón, anegando su mente, anegando su ser, porque provocará que la madurez llegue a sus vidas. Finalmente, ya sea que vendamos o compremos, que produzcamos un artículo o que ofrezcamos un servicio, sabemos nosotros y entendemos lo que es justo o no es justo. A veces nos sentimos presionados a ser injustos para avanzar o para sacar más provecho. Pero si queremos obedecer a Dios, no hay términos medios. Dios demanda honestidad en cada transacción comercial. Ninguna explicación racional encubrirá la práctica de un negocio sucio. La honradez y la justicia no siempre son fáciles, pero es lo que Dios demanda. Pídale discernimiento y fortaleza para ser siempre honrado y justo. Pidamos siempre estar llevando todas nuestras acciones según lo que dicta su palabra. Valientemente decidamos hacer el bien. Valientemente decidamos seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, porque es lo único que nos asegura que el manantial de vida no será cortado para nosotros, que el manantial de vida será una hermosa realidad todos los días de nuestra vida en esta tierra y en la vida venidera. Oremos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos en este día, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor, que es inagotable. Porque tu santidad, Señor, nos muestras lo que es recto, lo que es bueno y lo que es agradable delante de ti. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor, para que tú nos ayudes a vencerlas, Señor, para que tú nos ayudes a someterlas. Y, Señor, seguir eliminando aquellos defectos de carácter, aquellos pensamientos, Señor, que no son agradables a ti. Y que podamos, Señor, también someterlos y tener dominio sobre ellos. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades, Señor, pero también permítenos, Señor, valientemente escoger tus caminos de vida, escoger todos los días, Señor, obedecerte y honrarte en todo. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Señor, porque nos permites vivir confiados y aún en tiempo de tribulación, Señor, seguir creciendo en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, por todos estos días, de estos meses, Señor, en los cuales nos has sostenido. Te pedimos por aquellos, Señor, que han perdido sus seres queridos, traigas consolación a sus vidas y que puedan reconocer aún en el dolor, en el sufrimiento, Señor, que en ti está contenida la vida. Gracias, Señor, de todas estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.